Pues me gustaría empezar con una pequeña reflexión acerca de lo que es el mito griego, y por qué hablar sobre él. Porque, claro, todos ustedes pensarán que está ya todo dicho acerca de los mitos griegos. De hecho, se ha publicado y se sigue publicando muchísima cantidad de información sobre ellos. Pero yo creo que cada generación tiene que volver a los mitos, porque cada generación los puede interpretar de una manera diferente. Y aquí uno de los rasgos más esenciales del mito es que tiene diferentes niveles de lectura. Eh, Como veremos ahora cuando profundicemos en los casos que he traído para charlar en la tarde de hoy. Esos niveles de lectura son puertas que se abren para que cada persona desde su propia condición pueda interpretar el mito de una manera determinada. Y ese es uno de los factores más decisivos en la vigencia de los mitos, porque estamos hablando de relatos que tienen una gran flexibilidad y que se adaptan muy bien a los tiempos. Tiene una gran fuerza expresiva y, y desde luego que nunca se agotan porque conectan con nuestras inquietudes como ser humano, conectan con nuestra propia naturaleza humana, porque surgen de las preguntas que en su momento se hicieron los griegos y que hoy todavía nos hacemos, porque ahora vamos con móvil, vamos con vaqueros, montamos en coche, pero en el fondo nuestras preocupaciones básicas son las mismas que tenían nuestros antepasados. Y yo quería hoy plantear esa diacronía del mito, que es realmente lo que a mí más me interesa, no el relato original, que sí que es importante, sino cómo ese relato se ha ido adaptando a los tiempos y ha llegado hasta nuestros días. Y lo vamos a hacer con tres casos concretos, que son las sirenas, las arpías y las erinias. Voy a compartir con ustedes, para amenizar un poco la charla, una serie de imágenes que me permitirán hilvanar el discurso y a ustedes les permitirán pues, tener una visión más evocadora de estos mitos de los que vamos a hablar esta tarde. Bien, como decía, el mito en su creación se dota de una serie de imágenes, de una iconografía que tiene una gran fuerza expresiva, como he comentado, y que se transmite en el tiempo. Aquí, por ejemplo, tenemos una de las metopas de la centauromaquia del Partenón de Atenas. Aquí tenemos una iglesia de Zamora, San Claudio de Olivares, donde aparece un centauro, el mismo motivo que aparecía en la metopa del Partenón, y aquí tenemos una sirena, un poco coqueta, que completa la escenografía de este capitel. Y no termina aquí. Podríamos seleccionar cientos de ejemplos. Este es un caso muy excepcional. Aquí tenemos el rapto de Ganímedes de terracota del siglo V a.C., del Museo de Olimpia. Y aquí hay un rapto de Ganímedes abstraído, porque aparece Zeus como águila, del siglo XI en la iglesia de Santa Magdalena de Béziers, en Francia. Bien, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos cómo es posible que esas imágenes paganas, esas imágenes clásicas, acaben formando parte de la iconografía de una iglesia, ¿no? Ahí está parte del interés de los puntos de reflexión que nos puede plantear el mundo del mito, porque a día de hoy todavía seguimos construyendo mitos, seguimos creando mundos míticos. No hay más que ver, por ejemplo, pues el éxito que tienen series literarias, luego llevadas al cine, como por ejemplo El Señor de los Anillos, ¿no? En el fondo es un relato mítico, con muchas reminiscencias míticas. Y aquí tenemos un caso muy concreto, que es la Sirenita, que cuando evocamos su figura nos viene a la cabeza Hans Christian Andersen, que es este caballero de la derecha, ¿no? Y la Sirenita, que ahora es tristemente famosa por los absurdos debates de redes sociales sobre si puede haber una sirenita negra, no puede haber una sirenita negra, etcétera, etcétera, que son extenuantes, pero bueno, aquí la tenemos. Y esta es la sirenita Disney, ¿no? Que aparece muy caracterizada. Cuando nosotros le comentamos a algún niño o lo hablamos acerca de las sirenas, pues a ellos se les evoca un híbrido entre mujer y pez. Y en la industria cinematográfica se mantiene. Aquí tenemos dos películas que son realmente malas, pero que, bueno, evocan esta imagen de la mujer híbrida con el pez, ¿no? Sin embargo, en el mundo clásico, la iconografía de la sirena no era
como nosotros la conocemos hoy en día, sino era más parecida a este cuadro maravilloso de Waterhouse en la National Gallery, donde aparece Odiseo atado al mástil de su nave y unas sirenas que aquí sí que tienen la forma con la cual se les describe en la antigüedad de ave y mujer, ¿no? Más clara es en esta cerámica ática del siglo V, que está en el British Museum, prácticamente idéntica al cuadro de Waterhouse, donde aparece una sirena ave y Odiseo atado al mástil. Y otros ejemplos, donde vemos aquí esta iconografía, que en algún momento, ahora veremos cuándo, se transformó en lo que hoy conocemos como sirena, pero que en el pasado estaba, eran un híbrido mujer-ave. ¿Quiénes eran las sirenas? Lo primero que nos deberíamos de preguntar, ¿qué pintan en el universo mitológico griego? Bueno, una cosa importante que hay que tener en cuenta en los mitos es que no se trata de relatos canónicos. Los mitos son relatos que no obedecen a una verdad revelada, sino que son una creación más literaria y de manera que podemos encontrarnos muchas versiones de un mito, porque además se van enriqueciendo con el paso del tiempo y a veces es muy difícil desentrañar qué es lo que se conserva cuál fue el mito original y cuáles han sido aditamentos posteriores, ¿no? Eso explica que, por ejemplo, veamos a las sirenas como hijas del río Aquelo, perdón. Este es un mosaico de la ciudad de Ceuma, donde aparece este río divinizado, y de una musa, pero no todos dicen que es la misma musa. Por ejemplo, Apolodoro y Eustacio dicen que es Melpómene, que es la melodiosa, la musa de la tragedia. Apolonio dice que es Terpsícore, que es la musa de la danza. Servio, que es un comentarista de la Eneida, dice que es Calcíope, que es una princesa de la Cólquide. Pero tenemos ya aquí algo en común, y es que vinculan a las sirenas con un río divinizado, como Aquelo, y con una musa. Y aquí tenemos una relación muy especial que tiene que ver con su sentido. Aquí traigo otro cuadro, voy ilustrando todo este discurso con imágenes que evocan precisamente esa larga vida de los personajes míticos. Este es un cuadro del siglo XIX, hemos visto iglesias románicas del siglo X, del siglo XI, del siglo XII. Es decir, que son imágenes que se mantienen, van cambiando su significado, pero se mantienen. ¿Quiénes eran, por tanto, o qué nos dice la genealogía de las sirenas acerca de su figura? Pues nos dicen, para empezar, que eran nietas de Nemósine, la memoria, que es una titánide, hija de Gea y de Urano, que tenía un valor importante en el mundo griego. No nos olvidemos que en el mundo griego, por ejemplo, la muerte es el reino del olvido. La vida está muy asociada a la memoria. Aquí tenemos otro cuadro de Waterhouse, que de hecho se ha utilizado como cartel para la charla de hoy, que he utilizado para mostrar cómo se decía sirena en griego, que es seiren. Lo explica Carlos García Gual en un libro magnífico que tiene sobre las sirenas, que viene a relacionarse con el término soga, o que podría significar las que atan. Esto es parte del encanto de las sirenas, porque cuando ellas entonan sus melodías, los marineros quedan atrapados, de ahí podría venir ese nombre, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un relieve en terracota de la preparación de Argos, porque los primeros personajes míticos que se encuentran con las sirenas, o que tenemos constancia de que se encuentren con las sirenas, son los argonautas, los compañeros de Jasón en su búsqueda del vellocino de oro. Orfeo es capaz de silenciar a estas criaturas con su arte, y solamente Butes, que es un personaje que pierde el sentido, se arroja al mar, pero finalmente es salvado por Afrodita, ¿no? Y luego aparece aquí la imagen clásica de las sirenas, que son aquí representadas como tres mujeres. Si se fijan, no tienen ni alas ni tienen cola de pez, pero aparecen con instrumentos musicales. Y es que alguna fuente, como Apolodoro, decía que formaban un trío, que una cantaba, la otra tocaba la lira y la otra tocaba la flauta. Y el poeta helenístico Licofrón les llegó a poner nombre a las sirenas: Parténope, Leucosia y Ligea. Esto es una terracota de Volterra, una urna cineraria de Volterra, que tuve ocasión de fotografiar como motivo de una exposición, donde se representa a Odiseo siempre atado al mástil,
tratándose de zafar del encanto de las sirenas y las sirenas tocando sus instrumentos. Aquí, por ejemplo, aparecen en este mosaico del Museo del Bardo el mismo motivo, Odiseo atado al mástil y las tres sirenas tocando, aquí sí que, por ejemplo, tienen alas, si se dan cuenta, y hasta patas de ave, y tocando sus instrumentos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿En qué momento las sirenas dejan de tener esa apariencia híbrida de mujer-ave y pasan a tener cola de pez? Pues hay un libro que se llama el Liber Monstruorum, que es un manuscrito anglo-latino de finales del siglo VII, principios del VIII, donde hay un catálogo de criaturas fantásticas y que están vinculadas a la obra de Algelmo de Servon. Y es ahí donde se describe a las sirenas con cola de pez. Aquí vemos, por ejemplo, en este cuadro de James Draper del siglo XX, donde ya aparece las sirenas emergiendo del mar y no viniendo por el cielo. Odiseo, igualmente, atado al mástil, parece condenado a estar atado, pero aquí las sirenas aparecen ya con otra iconografía. ¿De dónde puede venir esta confusión? Yo tengo una hipótesis que planteo en mi libro del bestiario, en el cual yo, no tiene por qué ser una hipótesis cierta, ni mucho menos, pero yo lo que planteo es que pudo haber una versión tardía del mito de las sirenas que narrara, porque se sabe que las sirenas, hay una versión que dice que las sirenas acabaron ahogadas después de que Odiseo no las hiciera caso, se lanzaron al mar y se ahogaron. Bueno, hay un mito, bueno, podría haberse generado una tradición mítica posterior que le diera una segunda vida a las sirenas, que emergieran del mar y emergieran con forma de pez. ¿No? Es una suposición mía que puede tener más o menos fundamento, pero que está apoyada por ciertos relatos tardíos de época romana que sí que vinculan a las sirenas con el ámbito de Italia, de la península itálica. De hecho, la naturaleza caprichosa ha hecho que en la isla de Galolungo, aquí en el archipiélago de Gali, en Italia, fíjense ustedes qué forma tiene esta isla caprichosa de cola de pez, ¿no? Bueno, es una casualidad, pero tampoco me parece a mí tan casual que precisamente en este área haya relatos posteriores sobre la aparición de las sirenas. ¿Y qué significado podrían tener estas mujeres, mitad humana, mitad ave o mitad pez? Bien, aquí tenemos que volver a su genealogía. Si recuerdan, decíamos que eran hijas de un rey, de un río, perdón, que es el río Aquelo. El agua en el mundo griego y en el mundo antiguo está muy vinculado tiene un carácter liminal, es decir, es comunica mundos, el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, por ejemplo. La memoria, en cierto sentido, también comunica el pasado con el presente y nos permite poder interpretar el futuro de alguna manera. Fíjense en lo que nos dice este fragmento que les traigo aquí. Ven, acércate, muy famoso Odiseo, gran gloria de los aqueos. Detén tu navío para escuchar nuestra voz. Pues jamás pasó de largo por aquí nadie en su negra nave sin escuchar la voz de dulce encanto de nuestras bocas, sino que ese, deleitándose, navega luego más sabio. Sabemos ciertamente todo cuanto en la amplia Troya penaron argivos y troyanos por voluntad de los dioses, y sabemos cuánto ocurre en la tierra prolífica. Esto es de la Odisea, un fragmento de la Odisea, y les he subrayado dos frases muy significativas. Navega luego más sabio y sabemos todo lo que ocurre en la tierra. Esto es lo que dicen las sirenas, dignas hijas de la memoria. Y, por tanto, como dice Carlos García Gual en su libro de las sirenas, no tienen una connotación erótica, como pueden tener hoy en día, esa imagen casi fetiche de la sirena, hermosa, con la cola de pez, sino que tiene una connotación más relativa al ámbito del conocimiento. ¿Y qué tipo de conocimiento? Pues aquí les pongo una cita de la Teogonía de Siodo, que nos dice que las musas saben y cuentan todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que será. Y aquí tenemos unas sirenas del Museo Arqueológico Nacional de Atenas y del Museo del Cerámico de Atenas con función funeraria, es decir, que podría ser que las sirenas albergasen algún tipo de conocimiento o proporcionasen algún tipo de conocimiento sobre la gloria o sobre el más allá. De ahí el interés que podía tener para los héroes, para personajes como Odiseo. Y en ese sentido, aquí tenemos, por ejemplo, la figura del Ba egipcio, representada como una mujer ave, igual que la imagen que tenían las sirenas en el mundo antiguo, ¿no? Así que no parece casual que esa vinculación del mundo funerario egipcio
pudiera descartarse en el mundo funerario griego. Aquí tenemos, por ejemplo, el pilar de las arpías de Santos del siglo V a.C., donde también aparece aquí una especie de sirena llevándose a una criatura. Por último, vamos a ver, refiriendo a las, comentando la figura de las sirenas, ¿qué ocurre en la tardoantigüedad? En la tardoantigüedad empieza a producirse una alegorización de la figura de las sirenas, encarnadoras del saber mortal y del placer mortal. Aquí ya empieza a aparecer la sirena como un ser voluptuoso y vinculado más con el ámbito de lo erótico, más que con el ámbito del conocimiento. Por un lado, las sirenas arrastran a los fieles hacia la herejía, son como una encarnación del mal. Pero por otro lado también les lleva hacia una vida disoluta e inmortal, porque esas curvas tan sugerentes que tienen o con las cuales aparecen, acuérdense ustedes del capitel de San Claudio de Olivares que les he mostrado al principio, esa sirena coqueta, realmente lo que está es insinuándose. Luego ha cambiado, ha mudado el significado. Aquí tenemos, por ejemplo, una cita de Clemente de Alejandría que nos dice que ninguna mujer emperifollada confunda su mente con una charlatanería aduladora buscando su albergue. Se refiere, lógicamente, a la seducción. Y aquí aparece precisamente una sirena caracterizada perfectamente con el cuerpo de ave y la mitad de cuerpo de mujer, mirándose a un espejo y acicalándose, ¿no? Así que ya empezamos a observar una moralización en clave cristiana, en la cual la sirena se ha vaciado de su contenido simbólico, ya no significa lo que significaba en el mundo griego, y se le ha dotado de un nuevo contenido, de una nueva lectura en clave cristiana, que es la voluptuosidad engañosa, tanto en un plano intelectual referido a las doctrinas heréticas, como en un plano escénico, como en un plano cotidiano, de los placeres de la vida. ¿Dónde se opera esta transformación? Hay una obra muy importante, que es el Physiologus, que se ha datado o el Fisiólogo, que se ha datado entre los siglos II y IV, compuesta en Alejandría por una persona muy conocedora de las fuentes clásicas, pero de formación cristiana, en la cual nos dice que las sirenas son bestias mortíferas que tienen un aspecto híbrido y que representan a los hombres de doble corazón, que tienen una apariencia en la piedad, pero que son figura de herejes. Entonces seducen por su dulzura y por los corazones. Vemos aquí un juego entre esa figura híbrida de la sirena y esa falsedad del ser humano que por una parte aparenta ser piadoso, pero luego es un pecador. Ven cómo se va transformando poco a poco a través de estas elaboraciones, perdón, se va transformando la imagen de la sirena. Y aquí tenemos imágenes de dos bestiarios donde aparece esa sirena coqueta, aquí con un espejo, aquí con un peine, aquí con una corona y ya con cola de pez. Entonces, vemos que los bestiarios ya empiezan a representar a las sirenas como el símbolo del placer, de la vanidad del mundo y también como símbolo de la riqueza material. Vemos aquí la corona que adorna la cabeza de este ejemplar, ¿no? Tienen una apariencia dulce, pero engañan a las personas. De hecho, en algunas iglesias románicas la sirena tiene doble cola. Una cola significaría o podría interpretarse como el camino del bien y otro como el camino del mal, ¿no? Vienen a significar que lo material, que la apariencia engaña al que es incauto y le aleja de la vida de Dios. Aquí tenemos, por ejemplo, otra escena en la cual aparece la sirena que ha dormido a estos pescadores y les roba su pescado, sus peces. Esto está en la British Library, ¿no? Y luego aquí una imagen muy parecida en un capitel románico en Francia, donde la sirena aparece robando el pescado a estos pescadores. Entonces nos encontramos ya con la exégesis cristiana, que nos dice que el hombre prudente debe comportarse como Odiseo, es decir, Odiseo ahora se transforma en el bueno del relato, en el ejemplo que tenemos que seguir, porque es el hombre prevenido por las buenas palabras, que es el Evangelio, porque él se ata al mástil y impide caer en la tentación de las sirenas, ¿no? Así que vean cómo se ha transformado, por qué se ha mantenido la imagen de la sirena, pero cómo se le ha dado un nuevo uso en el mundo cristiano. Y aquí, para terminar,
les muestro cómo incluso en la Edad Media se mantiene todavía su iconografía de mujer ave, mujer ser humano, en el claustro de Santo Domingo de Silos, por ejemplo, donde aparecen varios ejemplares. Aquí la que os decía de la doble cola en Nuestra Señora de la Peña de Sepúlveda. Aquí una que roba un pez o que abraza un pez en San Prudencio de Armentia, en Vitoria. Y aquí ya también Sirena Sabe en la galería de San Martín de Segovia, o aquí vestidas en la misma iglesia. Así que, bien, hay otras criaturas míticas relacionadas con el mundo del mar, que son las Nereidas, por ejemplo, y que en el mundo antiguo tampoco aparecen representadas con cola de pez, como pueden ver aquí en este mosaico del triunfo de Poseidón del Museo del Louvre, que ha aparecido en Cirta. Aquí también aparece Júpiter, Plutón, Perséfone, Neptuno y Salacia, que es Anfítrite, y tampoco aparece con cola de pez. Y aquí aparecen Tetis, en una cerámica junto a Peleo, que es la madre de Aquiles, cabalgando sobre delfines, pero ella no tiene cola de pez. Bueno, ya vamos a pasar ahora a las otras criaturas, las arpías, pero de momento, si quieren, ¿vamos bien, Víctor? ¿Víctor? ¿Vicente? Perdón, es que no tenía Sí, conectado nada, el micro. Ah, Vamos, nada. fenomenal. Adelante. Mario, adelante, vale. Mario, adelante. Vale, pues sigo con las arpías. Bueno, las arpías son otras criaturas desagradables. Hay que decir también que no parece casualidad que estas criaturas malignas tengan apariencia femenina. Esto se podría dar a una lectura en clave de género, que se ha dado más en la actualidad. No voy a entrar en ella porque yo no soy especialista en esa materia, pero es un motivo de reflexión importante, que en el fondo tienen que ver con fuerzas de la naturaleza. Una naturaleza que se tiene que controlar, y la naturaleza que se tiene que controlar, esa naturaleza indomable, tiene sexo femenino, y el que la controla normalmente tiene sexo masculino. Esto daría para una reflexión profunda, ¿no? Bueno, vamos con las arpías. Las arpías vienen del griego arpazo, que significa raptar, y a su vez se relaciona con la palabra arpe, que es garra. Aquí tenemos una arpía representada en un bestiario medieval. Aquí tenemos otra imagen de una arpía. Sí, se parece mucho a las sirenas en su descripción. Estas son hijas de Taumante. Taumante es un hijo de Ponto. Ponto es una de las personificaciones del mar, el mar que se puede cruzar, el mar que hace como puente, por ejemplo, el Ponto Uxino, ¿no? Y Electra, que es hija también de Océano. Luego tienen un origen marino, las arpías. Hesíodo las presenta como hermanas de Iris y las llama Aelo, la borrasca, y Ocípeta, que es la del vuelo veloz. Aquí tenemos una escena en la cual se representa el retorno de Telémaco a Ítaca, porque se refieren en la Odisea varias veces a las arpías, y en un sentido negativo, porque arrebatan la vida de los justos, ¿no? Aquí Telémaco, por ejemplo, dice: las arpías lo han arrebatado de manera infame, desapareció sin rastro, ignorado, y a mí me ha dejado quebrantos y lamentos. Se refiere a su padre, que las arpías se lo han llevado de una manera traicionera, ¿no? Eumeo dice: lo han arrebatado sin honor las arpías. Viene a decir lo mismo, ¿no? En el sentido de que se lo han llevado al otro mundo. Aquí tenemos a Fineo. Fineo aparece en la aventura de los argonautas, es un adivino tracio que es asediado continuamente por las arpías porque Apolo le castigó por haber mal utilizado sus poderes proféticos. Aquí vemos las arpías representadas con alas de ave, cuerpo de mujer, llevándose la comida. Aquí tenemos una con el pan, otra rebuscando aquí en el montón, el pobre Fineo lamentándose porque todos los días le hacen lo mismo. Bien, en la Eneida de Virgilio aparece otra arpía más, que es Celeno, la oscura. Fíjense ustedes en el significado de sus nombres, que entabla conversación con los propios compañeros de Eneas cuando la intentan combatir porque estaban arrebatando continuamente su comida y tenían un hedor insoportable. Los despojos los dejaban por allí, daban un olor nauseabundo. Y se las caracteriza en este pasaje como mujeres muy estridentes
que baten las alas continuamente, gritan y atormentan a sus presas, ¿no? Es una raza funesta, dice Virgilio, ruidosa turba, obscenos pájaros del mal o bate de desgracias. La sitúa Virgilio en las puertas del inframundo en compañía de centauros, gorgonas, quimeras y la hidra de Lerna. La compañía no puede ser peor, ¿no? Es muy difícil perseguir su rastro. Aquí las tenemos caracterizadas también como seres bastante feos, horripilantes. Aquí aparecen perseguidas por guetes y calais. Son aves carroñeras que bueno, nos pueden arrebatar la vida de forma traicionera, como decíamos. Y aquí las tenemos también en el mundo medieval, en el claustro del monasterio de Silos. Se diferencian de las sirenas por esta cola, también como especie de cola de serpiente. Aquí las tenemos con la misma cola de serpiente en Nuestra Señora del Duratón de Segovia, que es una iglesia preciosa, incluso aquí en Nuestra Señora de la Peña de Segovia, de Sepúlveda. Y por último vamos a hablar de las erinias. Las erinias tienen una presencia bastante más limitada en el mundo medieval. De hecho, esto es una suposición que hago yo, que están en Santa María de Piasca, en Cantabria. Son divinidades arcaicas que están relacionadas con el mundo de lo tónico y que no obedecen a Zeus, no, digamos que no pertenecen a su árbol genealógico, sino que, según Hesíodo, cuando Urano se echó sobre Gea, trayendo consigo la noche, fue atacado por Cronos, que con una hoz le cortó los genitales. De manera que las gotas de sangre que se desperdigaron pues dieron lugar a las erinias, a los gigantes y a las ninfas. Esto nos dice Hesíodo en la Teogonía. Esto había sido una traición de Cronos, que era hijo de Urano. Por eso es posible que a las erinias les cayera la responsabilidad mítica de vengar los crímenes que se producían en un contexto familiar o en un contexto antinatural. Por ejemplo, cuando un hijo mataba a su padre o cuando un joven mataba a un anciano. Pero también tienen una función muy interesante, que es reconducir, velar por el orden natural de las cosas. Por ejemplo, un episodio de la Odisea en el que los caballos de Aquiles se van a poner a hablar, las erinias les callan, porque los caballos no pueden hablar. Son las erinias las que intervienen para silenciar a los caballos, porque el orden natural de las cosas en el mundo griego era fundamental. Tengan ustedes en cuenta que ese orden natural garantizaba que podía haber lluvias, que volvía a salir el sol a la mañana siguiente, que se sucedía el ciclo de las estaciones, que se sucedía el ciclo agrícola, de manera que alterar ese orden natural era muy peligroso. Y el orden natural en el mito es sagrado. Si me da tiempo, les contaré un ejemplo fuera de la charla de hoy que tiene que ver con los diferentes niveles de lectura que me parece interesante. Aquí he puesto una cita de Homero que dice que las erinias siempre secundan a los nacidos en primer lugar, es decir, garantizan que se cumpla el orden natural. No es normal que el nacido en primer lugar muera antes que el que ha nacido después. Así que si alguien asesina a su padre o a su abuelo, está cometiendo un profundo sacrilegio que será vengado por las erinias. Y aquí es donde entra el famoso mito de Clitemnestra, que todos ustedes conocen, ¿no? Cuando vuelve a Agamenón de Troya, pues Clitemnestra lo asesina, es vengado por su hijo y entonces bueno, da lugar a una serie de tragedias como por ejemplo esta, ¿no? Y aquí tenemos una imagen espectacular de Bouguereau en el cual las erinias están atormentando a Orestes después de haber asesinado a su madre, ¿no? Y aquí tenemos lo que nos dicen algunas de las fuentes acerca de estas criaturas tan malignas que en muchas ocasiones ni se refieren directamente a su nombre. Hablan de las Euménides, las benévolas, o las Semnai, las venerables, porque daban tan mal fario que pronunciar su nombre podía hacer que se manifestaran. Aquí hay una especie de impulso mágico, ¿no? Si yo pronuncio el nombre de alguien, se puede manifestar, y en este caso, pues más vale que no se manifiesten. Así que las tenemos en la mitología como vengadoras de los ultrajes familiares y como una especie de divinidad que trata de asegurar el equilibrio en el clan, ¿no? Aquí tenemos en el mundo cristiano las erinias
tenemos un capitel de la iglesia de la Basílica de San Vicente de Ávila que yo en algún momento he identificado con posibles erinias, en el sentido de que las erinias representan el remordimiento ante la falta inexplicable, ¿no? El remordimiento que tiene que generar en nosotros el pecado en clave cristiana. Un remordimiento que tiene un alto poder autodestructor, porque genera una culpa sobre los pecados cometidos que nos castiga y nos persigue, ¿no? Esa culpa que nos persigue podrían ser las erinias, y a la hora de hacerla expresiva, esta idea, el autor medieval pudo recuperar parte de los atributos de estas criaturas míticas, ¿no? Y ahora, antes de terminar, pues les voy a contar un mito muy conocido, que es el de Apolo y Dafne, para que vean ustedes qué niveles de lectura puede tener el mito. El mito de Apolo y Dafne es bien conocido, no hace falta que lo recuerde en profundidad, pero básicamente viene a decir que Apolo se enamoró locamente de Dafne y la persiguió hasta que Dafne pidió a los dioses que la convirtieran en un laurel o en una planta para poder escapar del amor de Apolo. Lo primero que nos viene a la cabeza es que Apolo está acosando a Dafne. En clave de género podríamos decir que es un acoso sexual lo que vive Dafne. Pero como el mito tiene diferentes niveles de lectura, es un relato flexible, también podemos pensar que lo que está ocurriendo en realidad es un mito que ejemplifica que ni siquiera los dioses pueden contravenir el orden natural de las cosas. ¿Y por qué? Porque Apolo es castigado por Eros. Apolo se había reído de Eros, le había dicho que hacía lanzando flechas, que eso eran juegos de niños. Entonces Eros le lanzó una flecha de plomo al corazón de Dafne y una flecha de amor a Apolo para que Apolo se enamorara. ¿Cómo es posible que un dios como Apolo, un dios que además encarna la helenidad en su sentido más estricto, puedas quedar sometido al poder de Eros? Eros es una fuerza primordial en algunos relatos cosmogónicos. Es una fuerza que está antes que los dioses. Es la fuerza que une. Apolo se ha reído de una fuerza, de un dios primordial. Y luego es incapaz de revertir a Dafne en mujer, siendo un dios. Cuando ella se ha convertido en laurel, siendo un dios, podría haberla vuelto a convertir en persona, ¿no? Pero no lo consigue, no puede. Lo único que puede hacer Apolo, impotente, es llorar y con sus propias lágrimas hacer que Dafne se crezca todavía más. El laurel se hace más frondoso, pero no la puede revertir. Mi interpretación o la lectura que se puede hacer en este sentido es que Apolo ha contravenido el orden natural y aun siendo un dios lo está pagando porque se ha burlado de Eros. Eros es una fuerza primordial. Así que aquí vemos un nivel de lectura, por ejemplo, en clave de género, que me parece totalmente interesante, y otro nivel de lectura en clave más cosmogónica, que es el que les he explicado. Y esto es la riqueza, la grandeza que tiene el mito, que el mito puede responder a diferentes preguntas y puede responder de diferentes maneras, porque es un relato abierto, es un relato versátil, es un relato que nos conecta con nuestro origen y que nos conecta con un sentido de eternidad, que hace que además sea muy maleable y se pueda adaptar a los tiempos. Por eso creo, y con esto concluyo, que es muy importante que nosotros no le demos la espalda al mito, no pensemos que son historietas para pasar el rato, sino que saquemos de él las mismas conclusiones, las mismas reflexiones que pudieron sacar en el mundo antiguo y que lo utilicemos como una herramienta de mejora, un punto de reflexión, un punto de visión crítica que nos permita seguir mejorando, porque el mito, en definitiva, es un relato que nos articula y que nos enriquece como seres humanos, porque es un relato que surge de nuestras propias inquietudes, de nuestra propia naturaleza humana.